Las próximas semanas vamos a estar hablando acerca del hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted sabe quién es el hombre conforme al corazón de Dios? David, ¿verdad? Y se acuerda que este hombre, la Biblia lo llama, es más, Dios mismo lo llama el hombre conforme a mi corazón. Pero usted sabe que David, obviamente, sabe algunas características de David como rey, pero también usted sabe que David no fue perfecto, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos de las fallas tan tremendas que este hombre tuvo delante de Dios. Y además de ser pastor, además de ser un guerrero, además de ser un líder, además de ser un rey, además de ser un hombre conforme al corazón de Dios, bueno, como un ser humano, cometió adulterio, cometió asesinato, mintió, engañó e hizo muchas otras cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Un día fui a visitar a una familia de la iglesia y fue en aquel entonces cuando estaban pasando, creo que no sé si en Telemundo o en Univisión, la serie de David. Y me dice, estábamos viendo esa serie de David. David era un sinvergüenza. Efectivamente, David era un sinvergüenza. Sin embargo, la Biblia dice que era el hombre que conforme al corazón de Dios. Y el apóstol Pablo, así es que las próximas semanas vamos a estar viendo esta serie de estudios que se llama Conforme al Corazón de Dios, y vamos a estudiar algunos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento que hablan de la vida de David. Y sabe que David en la Biblia es el personaje que más se escribe en la Biblia. 50 capítulos están dedicados a la vida de David y es un personaje impresionante. Es más, David es mi héroe en el Antiguo Testamento, es uno de mis héroes en el Antiguo Testamento. Y cuando mi hijo el mayor de todos los varones nació, es el mayor de todos los varones, pues nada más tengo uno, ¿verdad? Cuando él nació, su nombre es David. No, se llama David Alejandro, porque David es un nombre que a mí me ha impactado su vida, y obviamente siempre queremos ponerle a nuestro hijo el nombre de un héroe. Y bueno, ya mi esposa le puso Alejandro, que también ella tiene su héroe. No es cierto, ella no le puso Alejandro, se lo puse yo. Pero qué interesante es ver este personaje del cual se escriben 50 capítulos. Y es más, en toda la Biblia solamente el del Señor Jesús escribe más que del rey David. Ahora, déjeme decirle lo que dice el apóstol Pablo predicando su primer sermón que predicó en su viaje misionero, bueno, que tenemos registrado. Fue en Antioquía de Pisidia. Y cuando llegó a esta sinagoga, la sinagoga quiere decir congregación, cuando llegó a esta congregación, el jefe de la congregación le dijo: hermanos, ustedes que están aquí de visita, si tienen una palabra de Dios para nosotros, por favor. Y entonces, pues Pablo iba a predicarles el evangelio. Era todo su anhelo, predicarles a Jesucristo resucitado y a Jesucristo el Salvador. Entonces él va se para y llega ahí y comienza a hablarles. Y le dice: varones hermanos, ustedes saben que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Y comienza a hablarle desde Moisés, pasando por Josué, pasando por el libro de los jueces, y cuando llega al libro de los jueces, usted sabe que hay una transición de jueces a reyes. Y el primer rey de Israel, usted sabe quién fue, ¿verdad? Saúl. Y entonces les dice estas palabras en el capítulo 13, verso 22. Dice: quitado es decir Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabe que Dios está buscando hoy hombres y mujeres conforme a su corazón, que hagan todo lo que Él quiere? ¿Y sabe qué maravilloso es esto? David fue elegido por Dios, y dice Dios: es un hombre conforme a mi corazón. Pero ya vimos que David no es perfecto. En ningún sentido David es perfecto. ¿Por qué lo eligió Dios?
Esta es la pregunta que vamos a estar tratando de contestar en este mensaje. ¿Por qué Dios lo escogió? Y dice además, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Así es que este hombre David no solamente es un hombre conforme al corazón de Dios, que aunque no es perfecto, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y escúcheme, Dios lo eligió. Como Dios ha elegido a nosotros, y a muchos de nosotros nos ha elegido Dios, no porque seamos perfectos, sino porque Dios vio en usted y en mí que somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y qué maravilloso es saber que esto no depende de mí, esto depende de Dios. Y esto en la Biblia se llama la doctrina de la elección. Dios elige. Qué impresionante, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces la pregunta, como dije hace un momento, es ¿cómo Dios puede decir de este hombre imperfecto que era un hombre conforme a su corazón? Bueno, se llama ¿qué? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Elección. Se llama elección. Mucha gente dice, bueno, Dios conoce de antemano. Eso en la Biblia se llama presciencia, el conocimiento previo de Dios. Él ya sabe cómo va a responder cada persona. Sí, efectivamente, pero yo creo más que el preconocimiento de Dios o la presciencia, para usar una palabra teológica y bíblica, la presciencia de Dios, yo creo que más la soberanía de Dios. Él es soberano y Él elige. Así es que yo creo que esto pasa. Pero bueno, no venimos a hablar de la elección en este día, ¿verdad? Ni a tratar de arreglar la doctrina de la elección. Yo creo en la elección, pero lo que sí vamos a contestar es por qué Dios eligió a este hombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias, 1 de Samuel capítulo 16, y vamos a leer aquí unos versos en 1 de Samuel 16, y dice la palabra de Dios así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos al verso 6. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí, y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Vamos al verso 12, verso 11, perdón. Dice la palabra de Dios así: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Pasaron 7 hijos de Isaí, y Dios le dijo: ninguno de estos es. Y entonces le dice en el verso 11, le dice: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: pues envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Aquí envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra, y Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, para que tú puedas hablar por medio de tu espíritu y tu palabra a nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Israel estaba pasando por uno de sus momentos más difíciles en su historia. Estaba en una transición entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Después de que murió Moisés y que murió Josué, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que fue de mal en peor. Lo podemos ver en el libro de los jueces, porque en el libro de los jueces vemos cómo ellos, una de las cosas que Dios les dijo cuando entraron a la tierra prometida es: van a sacar a todas las naciones de esta
esta tierra, porque estas naciones oyen a magos, a hechiceros, leen las cartas, el café, el tarot, el horóscopo, adoran a otros dioses, sirven a otros dioses, y ustedes no van a hacer eso porque es una abominación delante de Dios cualquiera que practica todas esas cosas. Así es que los van a sacar de la tierra y no van a seguir, porque si los dejan se van a convertir en aguijones, en espinas en sus costados. Y estudiamos el libro de los Jueces hace unos meses atrás, ¿se acuerda? Los israelitas no sacaron a todos los pueblos y se comenzaron a convertir en espinas en sus costados, y de pronto se levantaban los madianitas y oprimían a los israelitas, se levantaban los filisteos y oprimían a los israelitas, se levantaban los amonitas y oprimían a los israelitas. Y entonces vemos en el libro de los Jueces un periodo que se llama el ciclo del pecado, donde el pueblo de Dios se olvida de Dios, comienza a adorar a otros dioses, comienza a caer en las costumbres de los pueblos, y entonces Dios los entrega en la opresión. Y entonces, ya que están oprimidos, comienzan a clamar a Dios y pedimos al Señor, ayúdanos, y Dios levanta un libertador, un juez. Ese juez los ayuda, trae paz, trae orden una vez más, pero se muere ese líder y otra vez el pueblo vuelve a caer en idolatría. Dios lo vuelve a entregar, y así vemos en el libro de los Jueces ese ciclo que se repite 7 veces. Y el versículo clave, o uno de los versos claves del libro de los Jueces, es este: en aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que era bueno a su propio parecer, o a sus propios ojos, como literalmente dice la palabra de Dios. Déjeme decirle, en nuestra sociedad y en la iglesia estamos viviendo un tiempo en que cada uno hace lo que bien le parece, porque la palabra de Dios ya no es lo que rige nuestra vida, sino ahora es lo que yo creo o lo que yo siento. Pues yo siento que Dios me habló, pues yo siento que esto, pues yo siento que, en lugar de que diga esto es lo que dice la palabra de Dios. Y estamos una vez más en esa circunstancia. Y mis hermanos, en el nombre del Señor, anhelo que cada uno de nosotros volvamos a la palabra de Dios y digamos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? Déjame, yo quiero que tú me hables a mí. Así es que encontramos este tiempo, y en ese momento, en ese tiempo donde no había rey, el pueblo de Israel pide rey, y Dios le dice a Samuel: Samuel, tú eres el juez. Tú estás gobernando sobre Israel. El pueblo de Israel está diciendo: no queremos que tú gobiernes sobre nosotros, Samuel, porque además tus hijos que pusiste como jueces en diferentes lugares no sirven como jueces. Levántanos un rey que gobierne sobre nosotros para que seamos como las otras naciones. Dios no anhelaba que ellos fueran igual a los demás. Él estaba buscando un pueblo que fuera único para Él. Pero ellos querían ser igual a los demás, como muchas veces nosotros anhelamos ser igual al mundo, y nuestros ídolos y nuestros modelos son el mundo. Y entonces Dios le dice a Samuel: Samuel, dales a un rey, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y entonces levantan a Saúl como rey. ¿Sabe cómo era Saúl? Saúl era un hombre que dice la palabra de Dios que sobrepasaba al pueblo en estatura por una cabeza. Era un hombre tremendo. Era un hombre bien parecido. Era un hombre que todo el mundo lo veía y decía: wow, este es nuestro líder, este es nuestro. Y lo pusieron como rey. Y Saúl comenzó a reinar correctamente, humilde. Después su corazón se ensoberbeció. Y después desobedeció a Dios. Y después hizo lo del periodo de los jueces. Hizo lo que bien le parecía a él. Y entonces Dios lo desecha. Dios le dice a Samuel: Samuel, ya he desechado a David como rey. Y Samuel había ungido a Saúl, se había convertido en su amigo, tal vez en su mentor, pero se ve que era muy querido para Samuel. Y cuando Dios le dice que lo ha desechado, lo encontramos aquí en el verso 16, capítulo 16, verso 1, llorando por
Saúl. ¿Hasta cuándo?, le dice Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl cuando yo ya lo deseché? Primera enseñanza que podemos encontrar en este pasaje. Dios elige y desecha lo pasado porque sabe lo que tiene en el futuro. ¿Escuchó? Dios elige y desecha lo pasado porque Él sabe lo que tiene en el futuro. Y escúcheme, esto es maravilloso para cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos un pasado. ¿No es verdad? Todos nosotros tenemos un pasado y muchas veces ese pasado ha sido un pasado doloroso. Y quisiéramos cambiar nuestro pasado, aquellas cosas que nosotros que nos han marcado y que nos han dejado heridas y huellas profundas en nuestro corazón, y lloramos por el dolor que nos causa y quisiéramos cambiar todo eso que trae esos recuerdos que traen dolor y amargura. Pero lo más triste es que algunos no pueden y no han podido seguir adelante con su vida por todo lo que sufrieron en el pasado. Hay gente que he platicado con ella, que lo único que me platica cada vez que platico con ellos es lo mismo. Es que hace 20 años me pasó esto. Es que hace 20 años mi esposo me dejó. Es que hace 30 años mi esposa me dejó. Si yo hubiera hecho algo distinto, y lo veo 6 meses después y me vuelve a platicar la misma historia, y en su vida no puede avanzar porque está llorando y lamentándose por el pasado. Escucha, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos traerlo delante de Dios para que Él te quite la carga de tu corazón, te restaure, te sane y te dé un nuevo futuro. Y tú y yo podemos escuchar esas palabras cuando estamos batallando con nuestro pasado, cuando nuestro pasado nos trae heridas y amargura y dolor. Podemos escuchar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. ¿No te gustaría descansar y dejar ese pasado por el cual lloras, como lloraba Samuel, llorando porque como ahora Saúl ya no era el rey, y ahí estaba sentado, tirado, amargado, tal vez en su cama, deprimido, llore y llore por Saúl? Y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl cuando yo ya lo deseché? Levántate y llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque yo de ahí me he provisto un rey. Escucha, es momento de que usted y yo, si estamos sufriendo por el pasado, nos podamos levantar. ¿Usted sabe lo que es el símbolo del aceite en el Nuevo Testamento? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Y llénate del Espíritu Santo, porque Dios tiene un futuro maravilloso para ti. ¿Recuerdas Jeremías 11:29? Yo sé los planes, dice Dios. En esta mañana, si estás batallando con tu pasado, si no sabes qué va a pasar en el futuro, si continúas estancado en tu vida y no sabes hacia dónde vas, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Luego dice una frase maravillosa: lleva mi yugo sobre ti, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para ¿tú qué? Alma. ¿No te gustaría descansar en tu alma? Pero ¿sabes cuál es la condición que pone el Señor Jesucristo? Lleva mi yugo. ¿Sabe lo que es el yugo? Usted conoce los arados, y ponen 2 animales que jalen el arado, y lo que une a los animales es el yugo. El Señor Jesucristo nos está diciendo: conviértete en mi compañero de camino. Júntate conmigo y estate junto de mí y aprende de mí, y vamos a ir caminando juntos. Tú no tienes que llevar tu arado solo, la carga solo. Júntate conmigo, aprende de mí, yo voy a estar llevando el arado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a todos los que pasan, porque todos tenemos un pasado. Y lo más maravilloso, no solamente eso, que Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti,
planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Qué maravilloso Señor, qué maravilloso Salvador, que conoce nuestro pasado, pero dice, tráelo y aprende de mí, y yo te voy a llevar, y vas a caminar conmigo, y yo te voy a dar un futuro y una esperanza. Así es que en primer lugar, Dios te dirige. ¿Y cómo te dirige Dios? A través de su palabra. Mire lo que le dice: levántate, le dice a Samuel, levántate y ve a casa de Isaí, de ahí yo me he provisto un rey. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Samuel? Levantarse y seguir la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos un teléfono inteligente? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a medianoche a chequear nuestros mensajes y nuestro Facebook a ver si alguien escribió? ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes? Inmediatamente, ¿verdad? Y estamos recibiendo nuestros mensajes de texto. Déjame decirte, lo maravilloso de Dios es que tiene un mensaje de texto maravilloso para ti y para mí todos los días, en cualquier momento. Levántate a medianoche, abre la palabra de Dios, porque Dios te quiere hablar. Él tiene un mensaje maravilloso para ti y para mí. Él nos quiere hablar todos los días, en todo momento. ¿Sabe para qué? Para darnos dirección. Porque Él dice, pon mi yugo sobre ti y aprende de mí. Eso es lo que quiere decir, sé mi compañero. Yo te estoy hablando, y eso es lo que hace Samuel. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios buscando dirección, pidiéndole que te hablara? Algunos no encontraron su Biblia esta tarde porque desde el domingo pasado que la trajeron se les olvidó dónde la pusieron. O la viejita que dejó sus lentes y no los encontraba, y después de 4 años los fue a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Escucha, esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la tentación? No solo de qué, sino de toda palabra. ¿Sabes por qué no podemos vivir y disfrutar la vida que Dios tiene en abundancia para nosotros? Porque no nos alimentamos del pan de la palabra de Dios. Por eso. Entonces, ahora no solamente Dios elige y desecha el pasado, porque tiene un futuro y nos lo revela a través de su palabra, pero todos tenemos un temor natural hacia cómo hacer. ¿Qué tal si Dios me pide ir a África? ¿Qué tal si Dios me pide, como al joven rico, regalar todas mis posesiones? ¿Qué tal? Y entonces me da temor querer aceptar el reto de seguir al Señor Jesucristo, porque ¿qué tal si me pide? Y mira lo que le pasó a Samuel. Samuel dice, si se entera Saúl, me va a matar. También Samuel sufrió temor. ¿Qué tal si llegabas a saberlo Saúl? Él sabía, si Saúl se entera de que yo voy a casa de alguien y que lo unjo como rey, me va a matar. Y Dios le da respuesta, di que vas a ir a ofrecer sacrificios, lo cual era verdad. Y entonces lo que hace Samuel es obedecer la palabra de Dios. Pero nosotros siempre queremos tener el control, nunca queremos dejar el control a Dios. Siempre yo quiero tener control. ¿Ustedes saben lo que es un control freak? El que quiere controlar todo, ¿verdad? Quiere querer control. Es más, ¿nunca le ha pasado que usted va manejando y la persona que va al lado le está diciendo por dónde se vaya, cuándo frene, cuándo dé vuelta, y hasta él es el que pisa el freno? ¿No? ¿Por qué? Porque él quiere tener el control. No deja que usted tenga el control. Todo lo quiere dirigir la persona. Y muchas veces nosotros somos así con el Señor. Estamos ahí sentados, ¿verdad? Junto con Él, pero nosotros le decimos por dónde se vaya, cuándo se frene, cuándo arranque. Y le decimos que queremos decir todo, en lugar de decir, como dijo Carrie Underwood, Jesus take the wheel. O sea, Jesús toma el volante. Aquí está mi vida, Señor. Hazle, y Señor, yo quiero acompañarte. Tú dirígeme. En segundo lugar, no solamente entonces Dios elige y desecha lo pasado porque Él sabe el que tiene para el futuro, pero en segundo lugar, Dios elige no por la apariencia, sino porque Dios conoce el corazón. Cuando llegó Samuel a casa de Isaí, él sabía que Dios se había provisto rey, porque se lo había dicho en el verso 1, le dijo, ahí me he provisto un rey.
Y cuando llega, los ancianos salen y están todos preocupados. Viene Saúl, nos va a matar, ¿qué va a pasar? ¿Vienes en paz? Sí, sí, vengo a ofrecer sacrificios. Vengo a casa de Isaí. Isaí lo recibe en su casa y le dice, ¿dónde están tus hijos? Porque vengo a ofrecer sacrificios. Llámalos para que... Y entonces viene el primer hijo, Eliab, se llamaba Eliab. Y llega Eliab, tremendo hijo, alto, hombros anchos, fornido, galán. No como otros, ¿verdad? Pero llega ahí y cuando lo vio Samuel dijo, con razón, pues si aquí estaba el ungido de Dios. Y entonces Dios le hace una enseñanza maravillosa a Samuel. Le dice, Samuel, no mires lo grande de su estatura. No mires su apariencia, porque el mundo es lo que ve solamente la apariencia, pero Dios mira ¿qué? El corazón. ¿Sabes que a Dios nadie lo impresiona por su apariencia, por su cuenta bancaria, por su carro, por su función? A Dios nadie lo impresiona, porque Dios conoce el corazón. Y entonces Samuel aprendió una lección impresionante, que fue esa: no juzgues a las personas por su apariencia. Y nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad donde lo estamos viviendo, y sobre todo en el último año, después de la muerte de George Floyd, se volvió a agudizar el problema del racismo. No solo la pandemia, los asiáticos, ¿verdad? Los hispanos, los que roban los trabajos, los que no pagan impuestos y que se están llevando todo. Entonces, siempre hay en nuestro corazón algo para sacar algo de racismo. Y Dios dice, no veas la apariencia, ve su corazón. Y tenemos que aprender a ver el corazón de las personas, porque a muchas personas ni siquiera las conocemos, pero solamente porque se ve, porque solamente porque cómo se viste, porque solamente cómo se habla, porque solamente de qué país es, y empezamos nosotros a juzgarle sin conocerle. Y Samuel aprendió la lección, porque después de que se levantó Eliab y pasó, imagínense nada más, que usted está en su casa y de repente llega el profeta de Dios y le dice, tráeme a tus hijos porque uno de ellos va a ser rey. Y ya se imagina, porque usted tiene su consentido. Entonces va a correr, pero por su consentido lo va a traer para que él sea el que unjan como rey. Ya le dije a mi mamá, hubiera corrido rapidísimo por mí. Obviamente de sus 5 hijos, hubiera ido rápido por mí para que a mí me ungieran como rey. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro consentido, ¿sí o no? Yo no, porque nada más tengo 2 y los tengo igual de consentidos a los 2. Pero eso es lo que nosotros anhelamos, pero Samuel aprendió la lección. Y cuando vino el segundo y lo vio igual de alto, igual de fornido, eran guerreros, todos ellos eran guerreros. En el próximo capítulo los vamos a encontrar a todos los hermanos de David como soldados, como guerreros del ejército de Saúl. Todos ellos eran guerreros, todos ellos altos, todos ellos fornidos. Y cada que digo eso me acuerdo de mí y digo, con razón. O sea, lo contrario. y de buena apariencia. Ahí sí me defiendo. No es cierto. Pero ¿qué sucede entonces? Samuel, cuando vio al segundo, aprendió la lección y esperó y preguntó, ¿es este Señor? Ya no se adelantó a decir es este, sino es este Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos aprender las lecciones. Tenemos que buscar lo que Dios dice en las decisiones de nuestra vida. Señor, ¿qué debo de hacer? Y preguntarle a Dios para que podamos ser dirigidos, porque Dios no ve lo que ven los hombres, Dios ve el corazón. Y la tercera enseñanza de esta tarde, Dios elige a lo despreciado de los hombres para su gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Después de que pasaron los 7 hijos de Isaí, imagínense a Samuel,
Sabía que Isaí tenía 7 hijos. El primero pensó que él era y Dios le dijo, no, tranquilo. Acuérdate, tú no ves lo que ven los hombres. Dios ve el corazón, así es que tú lo que tienes que hacer es seguir lo que yo te indique. Entonces pasó el segundo y dijo, a lo mejor pero Dios le dijo, no es. Pasó el tercero, no es. Cuarto, no es. Quinto, no es. Sexto, y no es, y solamente tiene 7. ¿Quién debería de ser? El séptimo, ¿no? Sin embargo, Samuel no se levantó a decir, pues es este. Llegó el séptimo y Dios le dijo, no es este. Y entonces Samuel dijo, wow, aquí hay algo extraño. A ver, Isaí, ¿no tienes más hijos por ahí? Imagínense, si alguien viene y me dice, Alex, ¿no tienes más hijos por ahí? me agarra la tos, ¿no? Le dijo, ¿no tienes más hijos por ahí? Entonces Isaí dice, bueno, sí, pero si no fue ninguno de estos 7, aquel menos. O sea, es un pastorcillo que anda allá, lo tenemos allá pastando las ovejas. ¿Ese qué va a hacer? Dice, bueno, si no lo traes, no nos sentamos a comer. No, pues ya tengo hambre, llámale a David. Y ahí viene David, ya me lo imagino. Tendría como 14, 15 años David, y ahí ya me lo imagino. Y aquellos guerreros grandes, fornidos, y llega David y todo delgadito, ¿verdad? Imagínense los 14 años, delgadito, su carita todavía que no se rasuraba, ¿verdad? Todo tiernito, no como otros. Y Dios le dice a Samuel, este es. Y qué sorpresa para Isaí, qué sorpresa para sus hermanos, que el más pequeño, además que dice que era de ojos, ¿cómo dice? ¿Que era de ojos qué? De ojos hermosos, y era, ¿cómo dice ahí? Trigueño, ¿no? Rubio, bueno, en la nueva traducción viviente, en la nueva traducción internacional dice que era trigueño. Y dije, pues a lo mejor era moreno, ¿no? Trigueñito. No, resulta que la palabra quiere decir pelirrojo. David era pelirrojo, entonces imagínense ahora un chamaquillo de 14 años, flaquillo, pelirrojo. Ya me lo imagino con pecas y nariz media grande. Pues era judío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya se lo imagina. Inmediatamente la apariencia, el pelirrojo, el chato, el narizón, el gordo, el flaco, el alto, el chaparro, el cadenas, el chimuelo. ¿No es verdad? Todos sufrimos bullying, ¿sí o no? Todos sufrimos bullying. Antes era carrilla en mi país, ahora es bullying, ¿verdad? En todas partes. Pero ahí viene este muchachito y Dios dice, este es. Y lo maravilloso de esto, escuche, Dios da valor a los hombres no por su posición y tampoco por su función. No es porque es el mayor o porque es el menor, no es porque es el alto o porque es el fornido o porque es el inteligente o porque es el cerebrito. A Dios no le interesa eso. Pero Dios hace algo maravilloso. Dios ve el corazón. Y mire, uno de los grandes atributos que Dios vio en David, obviamente, fue que era un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerda que hablamos del pasado? El pasado a veces es doloroso. Y me acuerdo de una línea de El Rey León, cuando Rafiki, ¿se acuerda del sabio ese, el mandril, que le da un golpe a Simba y le dice, ¡no, me duele! Y Rafiki le dice, oh, sí, el pasado puede doler, pero como yo lo veo, o aprendes de él, o corres, huyes y te escondes de él. Así es que, ¿qué vas a hacer? Y le vuelve a tirar el palazo y lo detiene y le dice, voy a ir a reclamar lo que es mío. Él era el rey y estaba huyendo de su pasado. David también tuvo un pasado. Y David fue puesto por su papá y por sus hermanos como pastor. Y ahí como pastor, ¿sabe qué hizo? Aprendió a tocar el arpa, aprendió a cantar, aprendió a componer y se convirtió en un ¿qué? Salmista.
Y muchos de los salmos que tenemos en el libro de los Salmos, ¿quién cree que los escribió? David. Su pasado lo utilizó para dar gloria a Dios. No solamente eso. ¿Qué más hizo David? Aprendió a cuidar de las ovejas. Y al aprender a cuidar de las ovejas, eso lo capacitó para que en el futuro cuidara al pueblo de Dios. Y fue el líder, el rey puesto por Dios. No solamente eso, al estar ahí como pastor, cuando todos los demás estaban en algún lugar más visible, cuando él estaba ahí como pastor, venía un oso, venía un león, y David salía corriendo con su onda y salvaba a la oveja. Y eso hizo de David un guerrero, un líder para el pueblo de Israel. Escucha, aún tu pasado con todo lo que pasaste, en las manos de Dios, Él lo utiliza para su gloria. ¿Qué fue lo que aprendiste en medio de tus aflicciones, en medio de tu dolor, en medio de tu soledad, en medio de aquellas cosas que te lastimaron? ¿Qué Dios te pudo enseñar? No que Dios quisiera que eso pasara, pero Dios puede aún en medio, como cantamos hace un momento, todo lo que viene del enemigo, ¿qué? Dios lo transforma para bien. Eso es una realidad maravillosa. Dios transforma todo para bien. Tú puedes ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. El pueblo de Israel solo seguía a Dios cuando había un líder, un libertador, un juez que les recordara el camino donde debía de andar. Pero cuando ese juez moría, el pueblo volvía a los dioses. Ahora Dios ha levantado un rey. Se llama Jesús. Y Él no muere. Él vive para siempre. Y Él es nuestro libertador. Y no solamente nuestro libertador, Él es nuestro Salvador. ¿Qué puedes hacer el día de hoy? En primer lugar, olvida el pasado y mira hacia el futuro. Yo sé los planes, dice Dios, Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Dale tu vida al Señor Jesús. Confía tu vida al Señor Jesucristo. En segundo lugar, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y por eso hoy Dios te llama para que seas su ungido. Porque Él está buscando a hombres y mujeres conforme a su corazón. Y en tercer lugar, Dios elige a lo despreciado para su gloria. Tú has sido creado para la gloria de Dios. Y aún tu pasado en las manos de Dios sirve para la gloria de Dios. Tremenda palabra de Dios para nosotros este día, ¿no le parece?